Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profe. Gracias. Ya vamos a seguir viendo la ley. Después tengo clase con el otro paralelo. Vamos a repasar algunas partes y seguimos avanzando. Bueno, la otra semana es la prueba, por si no saben. La otra semana es la prueba, el día jueves, a esta hora. ¿Qué le iba a decir? Bueno, vamos a empezar a ver desde esta norma. Después, para la tercera prueba, va a entrar lo que es el reglamento, que lo que hace es darle el número, la cantidad de los elementos que estudiamos aquí en el artículo 10, porque aquí en el artículo 10 solamente se definen qué cosas pueden causar impacto, pero no dice el número o la cantidad. Entonces lo que cuantifica el número de cada uno de estos posibles proyectos industriales que puedan provocar impacto es el reglamento. Entonces el artículo 10 dice los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental son los siguientes. Partimos del artículo 10 a modo de repaso. Letra A dice acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida en el artículo 294 del Código de Aguas. Presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o alteraciones significativas de cuerpos o cursos naturales de agua. Letra B, línea de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones. Letra C, fíjense que dice, la letra C cuantifica un poco, ¿cierto? Es el único punto que cuantifica. Dice centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts. Pero todas las demás no dice. Entonces muchos para bypassear esta ley generan o fabrican centrales generadoras de energía, por ejemplo termoeléctricas, menores a 3 megawatts, porque con eso se bypassean la norma, por ejemplo de 2,9, de 2,8, porque dice que solamente las mayores a 3 megawatts entrarían a ser evaluadas. Por lo tanto, si hago una 2,8, no tengo problema. Incluso puedo hacer más pillo todavía y hacer varias de 2,8 y ninguna entra. Pero en conjunto, ¿cierto? Van a impactar bastante y van a superar los 3 megawatts. Entonces, así como las empresas buscan siempre, en general el ser humano busca siempre bypassear la ley. Letra D, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Bueno, nosotros tenemos un reactor nuclear en Santiago, ¿cierto? Pero tiene fines más de investigación y se utiliza para radiar cierta fruta o verdura para evitar que se contamine, ¿ya? Con eso la dejan libre de elementos, hongos, partículas que puedan contaminarla. Letra E, aeropuertos, terminales de buses, camiones y ferrocarriles. Vías férreas, dice terminales de buses, por ejemplo. Pero no es lo mismo un terminal de buses de 10 estacionamientos que uno de 20 o uno de 50 estacionamientos. Entonces, eso lo vamos a ver, el detalle, digamos, en el reglamento de medio ambiente. Entonces, la letra E dice aeropuertos, terminales de buses, camiones, ferrocarriles, vías férreas, estaciones de servicio, se refiere a las bombas de benzina, autopistas y los caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas. Respecto a los caminos públicos, el único punto es que puedan afectar áreas protegidas. Por ejemplo, si van a dividir un área protegida, un camino público, es un daño súper importante, porque divide un ecosistema. Y los pajaritos, por ejemplo, ven el camino como una especie de separación, y entonces no tienden a cruzar de un lado para otro. Y eso hace que no haya intercambio genético entre las mismas especies. Y puede provocar, no sé, enfermedades, de alguna forma, al no haber intercambio genético, de alguna forma
disminuye la posibilidad de que esa especie se mantenga. Letra F dice puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos. Tampoco habla de la cantidad de barcos que puedan atracar. Letra G, proyecto de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el párrafo 1 bis. En zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados según lo dispuesto en el en el párrafo 1 bis. Después dice letra H, proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas. Ya sabemos que la zona latente es una zona, ¿cierto?, que alguna norma está a punto de sobrepasar su límite. O sea, está entre un 80 y un 100% de la norma, alguna norma, que puede ser norma de emisiones a la atmósfera, norma de emisiones a las aguas continentales, ¿ya? A lo menos una norma está a punto de saturarse o pasarse. Y en el caso de la zona saturada, a lo menos una norma ya sobrepasó su límite. A lo menos una norma ya sobrepasó su límite. Por lo tanto, obviamente no es lo mismo generar un proyecto industrial o inmobiliario en una de estas zonas, ¿cierto? Porque la puede impactar gravemente. Letra I, proyecto de desarrollo minero. Bueno, esto nos toca preferentemente, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, o sea, incluye el tema de las prospecciones, las exploraciones, todos los trabajos que se hagan para exploración. Obviamente no estamos hablando de un pequeño minero, ¿cierto?, que está recorriendo el cerro buscando oro, ¿cierto?, o buscando alguna veta de cobre. Estamos hablando de más bien proyectos industriales. Dice, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos industriales, así como la extracción industrial de áridos, turba y greda. Dice plantas procesadoras, bueno, se refiere a las plantas de beneficio, ¿cierto? A las plantas de chancado, molienda y de concentración. Y también dice, y disposición de residuos y estériles. O sea, incluye los botaderos, todos los pasivos ambientales mineros, los botaderos, los tanques de relave, los escoriales de la fundición y el material de desecho de las pilas ya agotadas, o sea, los ripios de lixiviación, así se llaman. Después dice extracción industrial de áridos, turba o greda. Lo mismo, ¿cierto? Si yo voy con una camioneta a la orilla de un río o para sacar un poco de arena para hacer una construcción en la casa, eso no es extracción industrial, ¿cierto? Letra J, oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos. ¿Ya? Ductos mineros. Ahí nos toca nuevamente en un punto. Muchas veces se traslada, ¿cierto? Bueno, casi siempre se traslada, por ejemplo, el relave desde la planta de beneficio, en el caso si se está tratando o concentrando por flotación, se tratan los relaves, se llevan los relaves a la zona donde está el tranque de relave, donde va a estar la disposición final de los relaves. Por lo tanto, estos ductos mineros tienen muchos kilómetros, ¿ya? Estamos hablando por lo menos 10, 20 kilómetros a lo menos. Entonces, es un problema porque de repente se rompen, ¿ya? Se producen rupturas, como esto no para, no se hace mantención realmente. Se reparan cuando se rompen nomás. Lo mismo que ocurre en las calles cuando dicen se reventó cierto matriz de agua. ¿Quién va a estar rompiendo el cemento para hacer mantención a las matrices de agua que llevan 20, 30 años bajo las calles? Ellos dicen que hacen mantención, pero en el fondo esperan que se rompa para arreglarlo. Esa es la realidad. Pero también los ductos mineros pueden involucrar mineroductos, o sea, ductos similares a los que llevan al relave, pero estos llevan concentrados. Por ejemplo, un mineroducto importante que hay, el que recorre desde la mina Pelambre, ¿cierto? Donde está la planta, casi cerca de la frontera con Argentina, y llega hasta el mar, cerca de los Vilos, ¿cierto? Ese también se puede romper y provocar graves daños. Si bien es concentrado, el concentrado de hecho hace más daño que el relave. Si cae a un río
o cae a suelos, ¿ya? Y no para de caer, pues, cuando se rompe. Entonces tienen que haber elementos que permitan detectar siendo fugas, ¿ya? Cada cierto punto que se pueda medir, por ejemplo, el caudal, y apenas disminuye el caudal en algún punto, que se detenga, ¿cierto? La inyección de relave o de concentrado por ese ducto. Letra K. Instalaciones fabriles tales como metalúrgicas, químicas, textiles, productoras de materiales para la construcción, de equipos y productos metálicos, curtiembres de dimensiones industriales. Ahí lo único que habla de tamaño es de dimensiones industriales, ¿ya? Entonces, metalúrgicas, hay muchas metalúrgicas, por ejemplo, en Placilla hay una metalúrgica, hay en Quilicura, que es lo que hacen, funden, ¿cierto? Hacen aleaciones y generan, por ejemplo, todo este tipo de grifería, fittings. Hay muchos de esos tipos de metalúrgica, o hacen cosas a pedido, como la fundición Las Rosas, ya estamos hablando de fundiciones más importantes todavía, que también generan bastantes residuos, ya que pueden ser contaminantes. Ese tipo de cosas. Las curtiembres son las empresas que trabajan la piel de los animales que se compran a los mataderos, ¿cierto? Y se trabaja y se transforma en cuero útil para hacer zapatos o carteras, qué sé yo. Obviamente de dimensiones industriales. Después dice letra L, agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales. Claro, si yo tengo 3 vacas en la casa y de ahí saco leche, no estoy metido de acá, pues, ¿ya? Estamos hablando de dimensiones industriales. Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, engorda de animales, crianza, por eso criaderos, por ejemplo, de chancho, criaderos de pollos, criaderos de pavos, que tenemos 50.000, 100.000, 200.000 unidades o individuos en un pequeño espacio, y eso genera mucha contaminación y malos olores. Letra M, proyectos de desarrollo y explotación forestal en suelos frágiles, en terrenos cubiertos de bosque nativo, industrias de celulosa, pasta de papel y papel. Todo esto se llama silvicultura, ¿ya? Silvicultura. Dice explotación forestal en suelos frágiles. Un suelo frágil es un suelo que, si yo intervengo en él, lo más probable es que tenga poca capa donde realmente se genera la vida. A eso le llaman suelo, no es tierra, pero lo que nosotros llamamos como tierra, ¿ya? Entonces, suelos frágiles en ese sentido, que sean frágiles en que estén expuestos a la erosión, estén expuestos a que en cualquier momento dejen de ser útiles para la vida vegetal. Después dicen terrenos cubiertos de bosque nativo. No hay llegar y cortar el bosque nativo, hay que pedir permiso a la CONAF y a hartos lugares. Entonces, no, obviamente cualquier proyecto de plantación para la explotación forestal tiene que pasar por un estudio. Industria de celulosa, pasta de papel, plantas astilladoras, ¿ya? Las que transforman la madera en astillas, elaboradoras de madera, aserraderos, todo pero de dimensiones industriales tiene que pasar por el SEA. Letra N, proyectos de explotación intensiva, cultivo, plantas procesadoras de recursos hidrobiológicos. Lo más conocido para nosotros son las salmoneras, ¿cierto? En el sur, en Chiloé o cerca de Valdivia hay hartas salmoneras y también generan mucho o pueden impactar gravemente, ¿cierto?, el medio ambiente. De partida están trabajando con peces que no son nativos de esa zona, que si se escapan impactan inmediatamente la fauna, ¿cierto?, natural de los ríos, de los lagos, y empiezan a comerse especies que son de ahí, y rápidamente pueden acabar con parte de la biodiversidad. Aparte, estos peces los vacunan, ¿cierto? Les dan antibióticos, entonces todos esos elementos pueden provocar impacto sobre el medio ambiente. Y cuando ha ocurrido, por ejemplo, infecciones con el virus ISA, han tenido que matar todos estos peces, estamos hablando de
toneladas de peces, y normalmente los llevan una vez muertos al interior del mar, qué sé yo, ellos dicen, pues a 100 kilómetros de la costa, pero eso lo sabe Dios nomás, pues si realmente lo llevan hasta allá. De todas maneras, obviamente va a provocar un impacto importante en esa zona, en esa área específica. Letra ñ, producción, almacenamiento, transporte, disposición o reutilizaciones habituales de sustancias tóxicas, explosivas, radioactivas, inflamables, corrosivas y reactivas. Aquí nuevamente un punto que toca la minería, ¿cierto? Nosotros transportamos sustancias peligrosas como el ácido sulfúrico y otros, ¿cierto? Sustancias explosivas, obviamente los explosivos que se utilizan en minería son transportados y almacenados en las mineras. Productos inflamables como el petróleo también se transporta a las mineras y se utiliza bastante en las mineras, por lo tanto estamos siempre expuestos a esta letra ñ, sustancias corrosivas, los ácidos, la soda cáustica, todo lo que se utiliza en minería y en planta debería pasar por un estudio. Letra O, proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales, líquidos o sólidos. Cuando hablamos de residuos líquidos, estamos hablando de los riles, y los residuos sólidos industriales, los RICES, ¿ya? Entonces, proyectos de saneamiento ambiental, como por ejemplo todo el sistema de alcantarillado que se agrega, por ejemplo, de una población, una villa nueva de 500 casas, para accesar, ¿cierto?, el alcantarillado anterior, el que está antiguamente ahí. Todo eso produce un impacto importante. No sabemos si va a ser capaz de resistir el alcantarillado de 500 casas. Se supone que se tienen que hacer estudios antes de esto. El tema de las plantas de tratamiento de aguas servidas también es un proyecto que puede impactar de forma importante, ¿cierto?, el medio ambiente, especialmente por los olores, los rellenos sanitarios que hablar, que son los basurales donde se arroja la basura, ¿cierto?, de las ciudades, que diariamente genera cientos de toneladas. Emisarios submarinos es lo que se desecha, ¿cierto?, de las aguas tratadas previamente por estas empresas que hacen tratamiento de aguas servidas. Todo eso después o vuelve al río y después ese río lo arroja al mar o sale, como en ciudades pequeñas que están cerca de la costa, ¿cierto? Tienen que salir por emisarios submarinos todos los contaminantes de Viña del Mar, ¿cierto? De Valparaíso, y esos emisarios submarinos antes salían a 10 metros de la costa y uno se estaba bañando de lo mejor y de repente se encontraba con un flotador al lado de uno. Es muy desagradable. Yo lo viví. Ahora no ocurre eso porque los emisarios submarinos tienen 100, 200 metros al interior de la costa, entonces es difícil que llegue algo cuando uno se está bañando. Letra P, ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, cualquier proyecto, ¿cierto?, que yo vaya a realizar en alguno de estos lugares, que son santuarios de la naturaleza, ¿cierto?, y están bajo protección del Estado, obviamente deben pasar, si es que cumplen la legislación respectiva, deben pasar por un estudio de impacto ambiental o una declaración, dependiendo del tamaño. Letra Q, aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros poblados. Bueno, casi la mayoría de los lugares donde hay viñas, donde hay árboles frutales que se rocían con pesticidas, ¿cierto?, para evitar que plagas las ataquen y no perder la producción, están cerca de zonas rurales, ¿cierto?, de poblaciones, de pueblos, por lo tanto, deberían pasar por a lo menos una declaración de impacto ambiental, o pasan cerca de cauces de río, o esteros, o canales que después utilizan otras personas para regar. Entonces, pueden impactar también gravemente el medio ambiente. Letra R, proyecto de desarrollo, cultivo o explotación en las áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas, cualquiera de estas industrias,
que utilicen organismos genéticamente modificados, ¿ya? Con fines de aumentar la producción y en áreas no confinadas. Después dice, y en áreas no confinadas, o sea que esos organismos puedan de alguna forma escaparse o salir al medio ambiente. El reglamento podrá definir una lista, el reglamento que no hemos estudiado todavía, el reglamento podrá definir una lista de especies de organismos genéticamente modificados que como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados. Artículo 11, también súper importante. Los proyectos o actividades enumerados en el artículo anterior, ¿cierto? Perdón, en el artículo precedente o en el artículo anterior, requerirán la elaboración de un estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, ¿ya? Entonces, cualquiera de los proyectos del artículo 10 ya no pueden pasar por declaración, sino por estudio de impacto ambiental si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos. Letra A, riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de los efluentes, emisiones o residuos. Los efluentes son las cosas que salen, ¿cierto? Y van a los ríos, al mar, por tuberías. Emisiones se refiere a las emisiones contaminantes que van a la atmósfera, ¿ya? Si alguno de estos elementos puede provocar problemas para la población o la salud de las personas, tiene que ir a estudio de impacto ambiental. Letra B, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales, incluidos el suelo, agua y el aire, ¿ya? Aquí lo único que habla de cantidad es efectos adversos significativos, entonces para eso necesitamos el reglamento, ¿cierto? Letra C, o las normas que conocemos. Por ejemplo, las normas de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, por ejemplo. Letra C. Reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. Bueno, hay varios ejemplos que han ocurrido en Chile, por ejemplo, para levantar el tranque, ¿cierto? Puclaro, que no es un tranque de relave, sino de agua, ¿ya? Un embalse. Ese embalse inundó zonas que ocupaban un pueblo anteriormente, por más de 100 años. Estaba ese pueblo ahí, por lo tanto habían cementerios, iglesias, colegios, y la gente se tuvo que salir de ahí, ¿cierto? Una vez que se aprobó el embalse Puclaro, que fue como el año 90, no recuerdo bien. Entonces, eso impacta gravemente a las comunidades porque ver que tu casa, tu colegio, tu iglesia, donde te casaste, donde hiciste la primera comunión, qué sé yo, se está inundando y después desaparece y para más remate cuando hay sequía aparece nuevamente, es fregado, te va alterando psicológicamente a las personas, ¿ya? Puede provocar estrés, puede provocar depresión, puede cambiar la vida de las personas, porque, por ejemplo, los mapuches también ha ocurrido cuando hicieron un tranque de Alto Biobío, un embalse en Alto Biobío, también había una comunidad mapuche ahí, unas hermanas se hicieron famosas, ¿cierto? Que por años, por generaciones vivían en esa tierra, tenían enterrados a sus papás y varios familiares, sus abuelos, y eso todo iba a ser inundado. Obviamente la empresa busca compensar a las personas que van a sufrir alguna pérdida debido a estos proyectos y, bueno, negociaron con ella. Se llevaron una buena suma de dinero y al final aceptaron, pero después se arrepintieron, pues, después que les pagaron y lo que ocurrió, se arrepintieron y fueron a, a juicio, y etcétera. ¿Ya? Entonces es complicado el tema de reasentamiento humano. Letra D, localización en o próxima a poblaciones. Localización o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares.
Entonces, localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación de humedales, glaciares susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. O sea, cualquier cosa que vaya a impactar sobre áreas protegidas, humedales protegidos, glaciares, cualquiera, porque todos están protegidos, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar, vaya a ser afectado por un proyecto, debe ir por estudio de impacto ambiental. Antes esto no se hacía. Entonces, por ejemplo, Andina, en los años 80, arrasó con varios glaciales, se sabe eso. No todo el mundo lo sabe, obviamente, pero se sabe que removieron glaciares para el tema del rajo, ¿cierto?, de explotación que tienen cerca de los 4.000 metros de altura. Y para el proyecto 244 iban a hacer lo mismo, y se paralizó ese proyecto, y ahora se está presentando por etapas, justamente para afectar lo menos posible tanto los glaciares, o ventisqueros, que es lo mismo, y el movimiento de partículas que genera todo este movimiento, ¿cierto?, de maquinaria, porque las maquinarias al moverse a esa altura, ¿cierto?, levantan polvo, y ese polvo se deposita sobre los glaciares, sobre los hielos eternos, y ese polvo pasa a ser a producir un efecto invernadero sobre el glaciar, que ayuda a que se deshaga más rápido, ¿cierto?, que se caliente más rápido, porque el glaciar es blanco, tiende a hacer que rebote la luz. En cambio, si le empieza a caer arena, le empieza a caer tierra, esa arena y esa tierra se va a calentar y va a fundir el glaciar. Entonces es complejo. Letra E, alteración significativa en términos de magnitud o duración del valor paisajístico o turístico de una zona. Por ejemplo, si hay una zona lacustre, ¿cierto?, como Villarrica, Pucón, y un viejo quiere levantar, no sé, un criadero de pavos de 200.000 unidades cerca de esa zona. Y eso va a generar mucho mal olor, ¿cierto? Obviamente va a impactar sobre esa zona turística. O quieren levantar, no sé, una torre, una super torre, o varias torres, unas 3 o 4 torres en un mismo impacto, en un mismo proyecto, perdón, y que sean torres para, ¿cómo se dice?, para la telefonía celular, que vayan a impactar sobre el valor paisajístico de Pucón. Lo mismo si quieren levantar una, no sé, torre de alta tensión, o quieren levantar una termoeléctrica y tienen que tener una chimenea, ¿cierto?, que se vea porque la idea es que la pluma salga bien arriba y no contamine a las casas que están cerca. Todo eso puede alterar significativamente una zona con valor paisajístico. Eso tendría que pasar por un estudio. Letra F, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y en general los pertenecientes al patrimonio cultural. Hay muchos sitios arqueológicos que no están siendo estudiados por falta de recursos en este momento, pero se saben dónde están. De hecho, yo tengo un amigo que es arqueólogo, bueno, conocido, no es amigo realmente, y cuando tuvo el Dakar acá en Chile, el 2014, si no me equivoco, perdón, 2012, eh, a él lo mandaron, la misma gente del Dakar, a ver cuántos sitios arqueológicos podían haber en el lugar donde iba a pasar el Dakar, en la primera, segunda y tercera región, si no me equivoco. Él contó más de 800 lugares, pero no se hizo nada. No se desvió el tráfico, pasaron por encima de todo eso, ¿no? Y hay cosas que se pierden, que se destruyen, ¿ya? Las motos puede que no hagan tanto daño. Animales que son atropellados, ¿cierto?, en el Dakar. Llamas, alpacas, guanacos, eh, todo eso impacta sobre el medio ambiente. Si bien es entretenido y todo lo que queramos el Dakar, pero provoca un daño importante. Pero no se hizo nada. ¿Por qué? Porque en ese momento todavía no existía la superintendencia de medio ambiente, entonces no existía el Ministerio de Medio Ambiente, entonces esta letra como que se la va a espaciar. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A y los efectos adversos señalados en la letra B, se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A la falta de tales normas se utilizan como referencia las vigentes en los estados que se señala el reglamento. Ahora, toda esta normativa puede impactar un proyecto que ya fue aprobado, ¿ya?
Por ejemplo, cuando estaban haciendo el Troncal Sur, acá en la quinta región, cerca de Villa Alemana, cerca de, no de Villa Alemana, de Peña Blanca, el camino cuando lo estaban haciendo, removieron restos humanos, y eran casi todos restos humanos como de bebé, de niños. Entonces tuvo que paralizar la obra ahí y ver de dónde era eso. Y claro, era un cementerio indígena, porque donde nosotros nos asentamos, en nuestras ciudades fueron asentamientos precolombinos, ¿entienden? Entonces era un cementerio indígena de mucho tiempo y se tuvo que paralizar la obra para estudiar. Claro, la gente que encuentra las cosas y los jefes de terreno, los jefes de turno que están ahí, no, se tratan de hacer el leso para que puedan seguir trabajando. Pero les pueden pasar, si alguien llega a hablar, pueden pasarles tremendas multas. Entonces tuvo parado un buen tiempo hasta que se removieran cada una de esas osamentas, ¿cierto? Y, y tuvieron que ir arqueólogos. No es tan simple todo esto. Y entonces, para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A y los efectos adversos señalados en la letra B, se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisiones vigentes. ¿Ya? A falta de tales normas que tengamos en Chile, se utilizarán como referencia las vigentes en los estados que señala el reglamento, que todavía no estudiamos. Artículo 11 bis. Los proponentes no podrán, a sabiendas, ¿cierto?, fraccionar sus proyectos, lo que les hablaba antes, o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación. Ya voy a presentar 3 proyectos de 2 megawatts cada uno, en vez de hacer una sola planta de 6 megawatts. Entonces así va a ir paseo el estudio y la declaración, por ejemplo. Si ellos se dan cuenta que tú estás haciendo eso, no se puede. Por eso dice, los proponentes no podrán a sabiendas fraccionar sus proyectos o actividades con el objeto de variar el instrumento de evaluación o de eludir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Será competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente determinar la infracción a esta obligación y requerir al proponente, ¿cierto?, al que propone el proyecto, previo informe del Servicio de Evaluación Ambiental para ingresar adecuadamente al sistema, como corresponde. No se aplicará lo señalado en el inciso anterior cuando el proponente acredite que el proyecto o actividad corresponde a uno cuya ejecución se realizará por etapas. Entonces ahí ese es como la salvaguarda que tienen las empresas. Por ejemplo, el proyecto 244 se rechazó. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron varios proyectos que finalmente van a abarcar lo mismo que abarcaba el 244, pero por etapas. Artículo 11 ter. En caso de modificarse un proyecto o actividad, la calificación ambiental deberá recaer sobre dicha modificación y no sobre el proyecto anterior, y no sobre el proyecto o actividad existente, aunque la evaluación de impacto ambiental considerará la suma de los impactos, ¿cierto?, provocados por la modificación y el proyecto en sí, o actividad existente para todos los fines legales pertinentes. ¿Tienen alguna duda de lo que estamos leyendo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Artículo 12. Los estudios de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. Todo esto tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Letra A, una descripción del proyecto o actividad. Letra B, la descripción de la línea de base. Esto es súper complejo, que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando. La línea de base es básicamente ver y estudiar la flora y la fauna, los cursos de agua, que puedan ser impactados, ¿ya? Que puedan ser impactados por el proyecto que tú vas a generar. Entonces yo tengo que contratar una persona que sea experta en botánica, contratar una persona experta en zoología, ¿cierto?, de fauna de la región, para que pueda evaluar cuántos zorros hay en la zona de influencia del proyecto, qué sé yo, cuántas codornices,
Depende del proyecto. Si está, imagínate en la alta cordillera, si hay pumas, si hay cóndores, si hay, imagínate, huemules, ¿qué decir? Pues son animales con peligro de extinción. O, no sé, pues un sapito de Darwin. Entonces, si hay flora o fauna que esté en peligro de extinción, que está en la área de influencia del proyecto, lo más probable es que me rechacen el proyecto. Por eso es necesario levantar una línea de base. ¿Cómo está la flora y la fauna antes del proyecto? ¿Para qué? Para saber y evaluar de forma pertinente cómo será el impacto. Y si se va a impactar, cuáles van a ser las medidas para mitigar ese impacto o para reparar ese impacto. Entonces, por eso se necesita una línea de base. Y esto no se hace de un día para otro, ni en 2 meses, ni en 3 meses. Tiene que hacerse a lo menos en un año, porque hay especies que habitan en invierno, otras especies que habitan en verano. No todas las especies están ahí siempre, especialmente las aves, ¿cierto? Que migran. Entonces es complejo el tema. Y hablé de la flora y la fauna, no consideré el reino fungi, que también se tiene que considerar, los hongos que pueden haber ahí de importancia. Letra C. Entonces, obviamente, todos quieren presentar declaración de impacto ambiental y no estudio, para bypasearse todo esto. Letra C, una descripción pormenorizada de aquellos efectos característicos o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental. O sea, una descripción pormenorizada de los impactos que pueda generar que estén en el artículo 11. Letra D, una predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo. Una predicción, tengo que predecir qué impacto va a producir mi proyecto al año, a los 5 años, a los 10 años, y una vez que se cierre. Entonces, eso tampoco lo hace cualquiera, ¿cierto? Ahí va a haber un estudio interdisciplinario, van a haber matemáticos seguramente para poder predecir esto, que van a tomar las variables biológicas y ver cómo se comportarán producto de mi proyecto. Cuando el proyecto deba presentar un estudio de impacto ambiental, dice, por generar algunos de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra A del artículo 11, y no existiera norma primaria de calidad o emisión en Chile, o sea, la norma que tiene que ver con la población humana, y no existiera norma primaria de calidad o de emisión en Chile o en los estados de referencia que señala el reglamento, el proponente, el titular del proyecto, deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas. ¿Ya? O sea, va a tener que hacer ciencia prácticamente para ver si se aprueba o no se aprueba el proyecto. ¿Cómo van a ser los impactos en la salud de las personas? Ya que no existe norma en Chile ni norma en los países que proponen el reglamento. Letra E. Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea procedente. Además, tengo que presentar y planificar las medidas que se van a adoptar para eliminar o minimizar los efectos adversos, los impactos que generará el proyecto o la reparación que se hará cuando sea posible, ¿cierto? Letra F, un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al estudio de impacto ambiental. No solo tengo que predecir cómo se va a comportar el ecosistema debido a mi proyecto, no solo tengo que presentar medidas para minimizar o mitigar este impacto, sino que además tengo que mantener un control, hacer un seguimiento de las variables ambientales que dan origen, ¿cierto?, al estudio de impacto ambiental. Y finalmente un plan de cumplimiento de la legislación ambiental. O sea, tengo que presentar cómo voy a cumplir con todo lo que he dispuesto y he dicho que voy a hacer. ¿Ya? Por ejemplo, en cómo voy a hacer un control de las variables ambientales, cómo voy a mitigar los efectos adversos del proyecto. Entonces tengo que presentar un plan, un proyecto que me diga cómo voy a cumplir con la legislación ambiental vigente. Entonces, bien complejo el estudio, si se dan cuenta. Bueno, las empresas grandes tienen que hacer esto.
y tiene un staff de abogados y de personas expertas en medio ambiente. Por eso se contratan ingenieros en medio ambiente, ¿cierto? Se contratan, por ejemplo, cuando yo trabajé con mi proyecto allá en el tanque de relave de la planta Mata en Copiapó, en fitoestabilización, yo trabajé con ingenieros de medio ambiente, ingenieros forestales que eran de NAMI, ¿ya? Que incluso tienen viveros ahí para poder preservar eh, especies en peligro de extinción, para hacer replantación, etcétera, ¿ya? Por eso las empresas tienen todo esto. Artículo 12 bis. Las declaraciones de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. A. Una descripción del proyecto o actividad. Bueno, las declaraciones son las menos exigentes, pues ya. Ustedes se van a dar cuenta ahora. Entonces, las declaraciones de impacto ambiental considerarán las siguientes materias. A. Una descripción del proyecto o actividad. Hasta ahí todo igual. B. Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos característicos o circunstancias del artículo 11 que puedan dar origen a la necesidad de efectuar un estudio. Tengo que demostrar, por eso dice los antecedentes necesarios, que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos. Tengo que demostrar que realmente no voy a impactar sobre los puntos del artículo 11. Letra C, no es cosa de decir no si yo no voy a impactar. Letra C, la indicación normativa ambiental aplicable. La indicación normativa ambiental aplicable y la forma en la que se cumplirá. ¿Cómo voy a cumplir con la normativa ambiental aplicable y de qué forma la voy a hacer cumplir? Letra D, la indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables. Y terminamos. No hay predicción, no hay proyectos para mitigar los efectos adversos o reparar, no hay un estudio de línea de base, ¿cierto? Entonces, me salto hartos trabajos entre hacer una declaración y un estudio. Y lo último que les dije, la indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables. Hay muchos permisos que uno eh, tiene que pasar primero, ¿cierto? Entre ellos los permisos ambientales sectoriales, que tenga que cumplir, por ejemplo, con el Cernapesca, con la Autoridad Marítima, con el Instituto de Salud Pública, que, que me tienen que dar permiso, la misma municipalidad me tiene que dar permiso para llevar a cabo el proyecto. Entonces, todo eso tiene que estar cumplido, obviamente, la indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento. ¿Ya? Requisitos y exigencias para que se puedan pronunciar estos distintos sectores que les tocan, como los que nombré. Artículo 13. Para los efectos de elaborar y calificar un estudio o declaración de impacto ambiental, el proponente, el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos de administración del Estado competentes, en su caso, se sujetarán a las normas que establezca el reglamento. Este reglamento será dictado mediante decreto supremo por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y contendrá a lo menos lo siguiente. Por eso la ley fue primero, después se hizo el reglamento. Letra A, lista de los permisos ambientales sectoriales, de los requisitos para su otorgamiento y de los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su cumplimiento. Letra B, contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13 y 18. Contenidos mínimos detallados para la elaboración de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, que es la parte que no hemos leído del reglamento. Letra C, procedimiento administrativo para la evaluación de impacto ambiental. Procedimiento, ¿cómo tengo que, porque todo tiene su orden, ¿cierto? Su procedimiento. Por ejemplo, cuando ustedes se van a titular, tienen que presentar, de acuerdo a la normativa de la universidad, un trabajo de título, ¿cierto? Con un formato determinado, no lo pueden hacer como ustedes quieran. Las imágenes, las tablas, todo tienen que presentarse con un formato, con un orden establecido. Aquí igual, pues, hay un procedimiento administrativo para la evaluación de un impacto ambiental. Cómo debo presentar la declaración, cómo debo presentar el estudio de impacto ambiental. Tiene todo un orden. Si me salto un punto, si lo entrego 2 días más tarde, el que va a perder soy yo.
Artículo 3, estoy hablando como empresa, ¿cierto? Artículo 13 bis. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido antes o durante el proceso de evaluación negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se pide es que las empresas sociabilicen el proyecto con las comunidades que puedan ser afectadas por el proyecto que tú quieres levantar. Entonces ellos van a reuniones, llaman a las comunidades para participar de estas reuniones, a las organizaciones sociales, al alcalde, qué sé yo, y van presentando el proyecto, van contestando preguntas, porque la gente tiene prejuicios muchas veces respecto a los proyectos que uno quiera levantar, pueden ser prejuicios con base o sin base. Entonces, la idea es, finalmente, si yo voy a impactar a la comunidad, compensarla de alguna forma. Entonces, si yo ya he entrado en conversaciones con la comunidad antes de presentar el proyecto al SEA, tengo que avisarles. Por eso es lo que dice el artículo 13. Los proponentes deberán informar a la autoridad ambiental si han establecido antes o durante el proceso de evaluación negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, ya imaginemos que ya llegamos a acuerdos con las comunidades, por ejemplo, ya eh, por este camino que va durante 2 años van a pasar camiones con mineral y van a levantar polvo, ¿cierto?, en esta zona, o por este camino que va a cortar el terreno a las personas, no sé, estoy dando un ejemplo nomás, les vamos a levantar un nuevo colegio y una biblioteca, o un parque para los niños con canchas de fútbol. Esas son medidas de compensación, ¿ven? En el evento de existir tales acuerdos, estos no serán vinculantes, dice. En el evento de existir tales acuerdos, estos no serán vinculantes para la calificación ambiental. ¿Qué significa eso? Que aun cuando hayan acuerdos con la comunidad, no significa que, porque están estos acuerdos, yo voy a aprobar el estudio o aprobar la declaración. No, 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 son cosas independientes. Artículo 14. El procedimiento administrativo a que se refiere la letra C del artículo 13 considerará los siguientes aspectos: forma de consulta y coordinación de los organismos del Estado con atribuciones ambientales sectoriales que digan relación con el otorgamiento de permisos para el proyecto o actividad evaluado. Forma de consulta y coordinación con los organismos del Estado con atribuciones ambientales sectoriales, como por ejemplo, si hay un proyecto cerca de la costa, voy a tener que tener conversaciones y coordinación con el Cernapesca, con la Autoridad Marítima, con el Servicio de Salud, Servicio de Salud Pública, qué sé yo, y otros organismos, las municipalidades, que que estén dentro o del área de influencia del proyecto, ¿ya? Letra B, fijación de plazos para las diversas instancias internas del proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en esta ley. Fijación de plazos para las diversas instancias internas. Letra C, definición de mecanismos de aclaración, rectificación y ampliación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental. ¿Qué significa eso? Que dentro, una vez que uno presenta el estudio o la declaración y se hace pública, ¿cierto? Y la comunidad lo conoce, pueden aparecer, por ejemplo, abogados de las comunidades o personas que realmente sientan que el proyecto va a impactar en algo que no se consideró, entonces le ponen peros, ¿ya? Eh, al proyecto. Adenda se llama, ¿ya? Entonces, la empresa está obligada a contestar eso. Por eso dice definición de mecanismos de aclaración, rectificación y ampliación de los estudios y declaraciones de impacto ambiental, en el evento de que sea necesario, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 16 y 19. Letra D. Forma de participación de las organizaciones ciudadanas, de conformidad con lo previsto en el párrafo siguiente. ¿Cómo va a participar la comunidad, las organizaciones sociales que se sientan afectadas por el proyecto que voy a hacer? Letra E, forma de notificación al interesado del pronunciamiento sobre el estudio o la declaración ambiental. ¿Ya? ¿Cómo se va a notificar sobre si fue aprobado o no el estudio o la declaración de impacto ambiental? Todo eso tiene que quedar preestablecido, ¿ya? Por eso parte diciendo
Artículo 14. El procedimiento administrativo a que se refiere la letra C considera los siguientes aspectos. Artículo 14 bis. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los actos administrativos que se originan de él podrán expresarse a través de medios electrónicos, ya el Internet, ¿cierto? PDF, conforme a las normas de la Ley 19.799 y su reglamento, y a lo previsto en este artículo. Todas estas instancias, como el SEA, tienen páginas web, ¿cierto? Donde yo puedo subir y bajar documentos. Sin perjuicio de lo anterior, dice, no se considerarán faltas u omisiones del titular, el que presenta el proyecto, aquellas actuaciones que por fallas del medio electrónico, imaginemos, escaneé algo o pasé algo de Word a PDF y se saltaron 2 líneas, o salieron mal escritas, o no sé, pues no se pueden leer. Dice eso, no se considerarán faltas u omisiones del titular aquellas actuaciones que por fallas del medio electrónico no puedan ejecutarse o acreditarse oportunamente dentro del procedimiento. O por ejemplo, que se cayó el internet, ¿ya? Y el correo no llegó, debiendo adoptarse las medidas necesarias por el Servicio de Evaluación Ambiental para solucionar prontamente dichas fallas, sin perjuicio para el titular. ¿Ya? Se entenderá que el titular de un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones del procedimiento que le afecten, desde que ingresa su estudio o declaración, salvo expresamente que él solicite lo contrario. Las observaciones que formularen las organizaciones ciudadanas y personas naturales a que se refieren los artículos 28 y 30 bis, ya las observaciones que les decía yo, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas generales. Sin embargo, no se emplearán medios electrónicos respecto de aquellas actuaciones que por su naturaleza o por expresa disposición legal deban efectuarse por otro medio. ¿Ya? Artículo 14, ter. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se iniciará con una verificación rigurosa del tipo de proyecto y la vía de evaluación que debe seguir, con el objeto de que no existan errores administrativos en el proceso de admisión a trámite de un proyecto. Artículo 15. La comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo, en su caso, tendrá un plazo de 120 días para pronunciarse sobre el estudio de impacto ambiental. La calificación favorable sobre un estudio de impacto ambiental será acompañada de los permisos o pronunciamientos ambientales que puedan ser otorgados en dicha oportunidad por los organismos del Estado. Las adendas que le decía yo, los peros, las observaciones al proyecto, pueden ser presentadas antes o después de haber sido presentado el proyecto, ¿ya? Y la mayoría deben responderse. Esas adendas las puede presentar un ministerio, una parte que sienta que va a ser afectada, una organización social, un particular, la puede presentar, qué sé yo, la municipalidad, la puede presentar el Cernapesca, la autoridad marítima. Por eso dice, la calificación favorable sobre un estudio de impacto ambiental será acompañada de los permisos o pronunciamientos ambientales sectoriales, ¿ya? El inciso derogado no lo vamos a leer, ¿cierto? Artículo 15 bis. Si el estudio de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, imagínense que yo no tiro un proyecto, pero yo sé que si tiro esto no, me lo van a negar, entonces bypaseo esa información. No estoy mintiendo, pero tampoco estoy entregando toda la información, a eso se refiere. Artículo 15 bis. Si el estudio de impacto ambiental carece de información relevante o esencial para su evaluación, que no pudiera ser subsanada mediante aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, el director regional o el director ejecutivo, ¿cierto?, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, así lo declarará mediante resolución fundada, ordenando devolver los antecedentes al titular y poniendo término al procedimiento. O sea, no va a entrar el proyecto a ser evaluado porque falta información relevante. Es como que te lo hubieran negado, ¿cierto? Es como cuando uno quiere hacer un trabajo de título y el profesor le dice, no, eso no, nada que ver, eso es lo que estáis pensando.
La resolución a que se refiere el inciso precedente solo podrá dictarse dentro de los primeros 40 días contados desde la presentación del respectivo estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Solamente los primeros 40 días el director o el director ejecutivo o el director regional van a poner término al procedimiento, a eso se refiere. La resolución a que se refiere el inciso precedente solo podrá dictarse dentro de los primeros 40 días contados desde la presentación del respectivo estudio de impacto ambiental. Transcurrido este plazo, no procederá a devolver o rechazar el estudio. O sea, si yo me doy cuenta a los 41 días que hay algo importante que no se consideró, ya jodía nomás, como director ejecutivo, ¿ya? Del SEA. Por eso dice, transcurrido este plazo, no procederá a devolver o rechazar el estudio por la causal señalada, debiendo completarse su evaluación. Eso no significa que se va a aprobar. Los organismos a los que se refiere el inciso cuarto del artículo 9 deberán comunicar tan pronto les sea requerido su informe al director regional o al director ejecutivo si en los estudios sometidos a su conocimiento se ha constatado el defecto previsto en este artículo. En contra de la resolución que se dicte, solo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de 5 días. Es como cuando la Corte, por ejemplo, de apelaciones de un lugar dice que la persona no puede salir por las causales que le dijeron, pero se vuelve a insistir, pero en la Corte Suprema. Eso es un recurso de reposición, ¿ya? Entonces, dice que yo lo puedo presentar ese recurso de reposición para que se reevalúe, y porque yo considero que se evaluó mal, por ejemplo, dentro de un plazo de 5 días. En contra de la resolución que se dicte, solo podrá deducirse recurso de reposición dentro del plazo de 5 días, contado desde la respectiva notificación. El recurso deberá resolverse, si ya pasaron 5 días, dentro del plazo de 20 días. ¿Ya? Si yo lo presenté antes de 5 días, el recurso de reposición deberá resolverse dentro del plazo de 20 días. Artículo 16. Dentro del mismo plazo de 120 días, la comisión establecida en el artículo 86 o el director ejecutivo, en su caso, podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al contenido del estudio de impacto ambiental que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto al interesado, suspendiéndose de pleno derecho en el intertanto el término que restare para finalizar el procedimiento. Imaginemos que el director ejecutivo encuentra un pero importante, una observación que necesita rectificación. Entonces, en ese momento se detiene el plazo, por ejemplo, eso lo pensó a los 90 días, ¿ya? En ese momento se detiene el plazo que da un máximo de 120 días para que ellos evalúen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, si el director ejecutivo, en su caso, podrá solicitar las aclaraciones, rectificaciones al contenido del estudio de impacto ambiental que estime necesarias, otorgando un plazo para tal efecto al interesado, al titular, ¿cierto?, del proyecto, suspendiéndose de pleno derecho, en el intertanto, el término que restare para finalizar el procedimiento de evaluación del respectivo estudio. No sé si a los 90 días encontró un pero, le va a dar un plazo, ¿cierto?, para que aclare alguna observación, pero ya no tienen que seguir ellos evaluando, y no es que queden 30 días más nomás, ¿ya? El proponente podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para cada suspensión hasta por 2 veces. El proponente, ¿cierto?, el titular, podrá solicitar la extensión del plazo otorgado para la aclaración o rectificación que encontraron hasta 2 veces para cada suspensión. Presentada la aclaración, rectificación o ampliación, o transcurrido el plazo dado para ello, continuará corriendo el plazo que se refiere al inciso primero de los 120 días. En casos calificados y debidamente fundados, este último podrá ser ampliado por una sola vez hasta por 60 días adicionales. En caso de pronunciamiento desfavorable sobre un estudio de impacto ambiental,
la resolución será fundada e indicará las exigencias específicas que el proponente deberá cumplir. O sea que se rechace un proyecto, una vez que se presentó un estudio de impacto ambiental, no significa que no, más adelante no se pueda hacer. Significa que hay cosas que debe rectificar y que no se pudieron subsanar en el estudio, ¿cierto? Que si cuando presente de nuevo el estudio para ese mismo proyecto, tiene que abordar esos temas, ¿cierto? Esas debilidades. Por eso dice, en caso de pronunciamiento desfavorable sobre un estudio de impacto ambiental, la resolución será fundada e indicará las exigencias específicas que el proponente deberá cumplir. El estudio de impacto ambiental será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental y haciéndose cargo de los efectos característicos o circunstancias establecidos en el artículo 11. Propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiadas, en caso contrario será rechazado. Entonces el estudio de impacto ambiental será aprobado si cumple con la normativa de carácter ambiental vigente, ¿cierto? Haciéndose cargo de los efectos característicos o circunstancias, los impactos, ¿cierto?, que están en el artículo 11, y propone medidas de mitigación, compensación o reparación apropiada. Si no, será rechazado el proyecto. ¿Ya? Ya, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Mañana vemos más materia. Ya, chiquillos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ya, nos estamos viendo.